ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Buenas noches, miércoles 31 de enero de 2024, 9 de la noche, 8 de las Islas Canarias, y esto es Desmontando Bulos, y me encuentro como siempre con Sara Martínez. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, otra vez, otro miércoles más, terminando enero, que ya tenemos febrero ahí al ladito, que este año tenemos un día más en febrero, o sea que, en fin, cerrando el tiempo mensual y ya pensando en el siguiente. O sea que, en fin, bien, con buen tiempo, desgraciadamente para algunas zonas, porque no hay manera de que llueva y no sé yo cómo vamos a terminar, pero bueno, ahí estamos. Bueno. Vaya semanita, ¿no? De cosas inesperadas. Sí. Ahora mismo estaba escuchando algún comentario en redes sociales. Sabéis que no tenemos ley de amnistía, ha vuelto otra vez a la Comisión de Justicia y imprevisiblemente pues no ha salido a favor. Era una buena ley hace un mes y ahora pues para algunos, en este caso para Junts, pues se han desmarcado y bueno, pues no sé qué decirte. La verdad que a mí me ha parecido alucinante. Lo que pasa que, bueno, en definitiva hay que entender que Junts no es lo único que está demostrando, que no es un partido de gobernabilidad. Y hay más intereses, que es cierto que de todas formas es verdad que también hay movimientos en la judicatura, también un poco extraños, pero bueno, en definitiva, lo que no se puede hacer en una ley es a partir de lo que hagan otros estamentos. Hay que hacer una ley, si hay que hacer una ley hay que hacerla bien. Y claro, por tanto, la gente tenemos que ser responsables de lo que hacemos, y en este caso los señores de Junts de entrada podían también asumir un poco de responsabilidad de aquel proceso y bueno, y ante todo tampoco darle la razón a ciertos jueces, ¿no? Porque si tan seguros están, como me imagino que estarán, de que tienen toda la razón, pues yo siempre he dicho, el que no tiene miedo tampoco tiene miedo de ponerse delante de un juez, ¿no? Entonces, está un poco complicado, Lorenzo. Qué raro, ¿eh? A mí me habría hecho mucha gracia país que PP y Vox, por no votar junto a Junts, hubieran votado que sí o se hubieran abstenido y hubiera salido la ley de amnistía, que es quien la hubiera proponido, que ha votado que no. Bueno, eso era la única manera de mejorarlo. Ya te lo digo, bueno, eso hubiera sido una carambola demasiado genial, demasiado genial. Pero bueno. La verdad que, hombre, la pena de todo esto es que al final, de todo el discurso que evidentemente tiene que haber en el ámbito político, nos quedamos siempre con lo más indestacable, porque en definitiva tenemos a una oposición al actual gobierno que se lo pone muy fácil para seguir hablando de que no es un gobierno estable, no hay gobernabilidad, no se puede estar así, cuando en definitiva la democracia sigue siendo pactar y llegar a acuerdos de acuerdo a los resultados que entre todos hemos aportado en las urnas. Pero bueno. El problema, ¿sabes cuál es? Que bueno, es cierto que no hay un gobierno estable, pero tampoco hay una oposición estable. O sea no, que... Por supuesto. Pero claro, es lógico, en definitiva, si al final están ahí todos, los que forman gobierno, los que apoyan al gobierno, los que no apoyan al gobierno, los que no apoyan a nadie, toda esa gente que está ahí, esos 350 políticos que nos representan, están gracias a las urnas, y las urnas las hemos llenado nosotros, la ciudadanía.
Con lo cual, yo esto creo que alguna vez ya lo hemos comentado, cuando no se podía formar gobierno y se repetían las elecciones y todo esto, de alguna manera es decir que nos hemos equivocado. Y igual que yo no me meto con lo que vote el que tengo al lado y posiblemente a lo mejor es totalmente contrario a lo que vote yo, pues igual que pienso que esa persona no se ha equivocado, considero que los demás tampoco. Bueno, Y el resultado es el que tenemos. yo lo que sí que voy a pedir es que, por favor, señores políticos, dejen de pedir elecciones. Las elecciones están muy bien cuando toquen, pero es que cuando no tocan nos cuestan un dinero. Si no costasen dinero, daría igual. Daría igual. Pues que conste pero que costan un que dinero. conste que algunos opinólogos esta mañana ya estaban diciendo de que podía ser una posibilidad de que en octubre, otra vez en otoño, Dios mío, qué manía, Ya. que podían haber adelanto electoral. Digo, hombre, por favor, dejadnos un poco más. Ayer sucedió una cosa en la institución de aquí del Parlamento Balear, que entre el tema de la amnistía y porque no ha pasado en Madrid, lógicamente, porque si eso hubiera pasado en Madrid abriría los titulares justo lo de la amnistía, y es que de Vox son 5 diputados. Pues bien, 3 han echado a 2 diputados, pero los 3 que se han quedado con el grupo parlamentario de Vox, al que han echado es a la portavoz de Vox, que tiene el apoyo de Vox a nivel nacional, y al presidente del Parlamento. Efectivamente. Y bueno, están con una... Pues ha salido alguien, no he leído, no me acuerdo quién, diciendo, señora Armengol, no, Armengol era la de antes, perdón, a la presidenta actual, que ahora no me acuerdo el nombre, repita elecciones, ¿pero para qué? Si no es necesario, que se arreglen ellos, que es un problema interno que tienen ellos en el partido, no hace falta ir a votar. Totalmente. Pero bueno, ya veremos cómo termina esto, porque también... Solamente faltaría tener que repetir elecciones por una crisis dentro de un partido político. No sería la primera vez, pero hombre, a ver, que se organice... Una cosa es que haya una crisis dentro del partido político que gobierna, que entonces a lo mejor es repetir elecciones, pero porque afecta indirectamente al gobierno. Pero un partido que, bueno, apoya al gobierno, pero que no está en la institución, se lo tienen que arreglar ellos. No me digas. Que nos cuestan un buen dinero. No. O sea, cada elección nos cuesta un buen dinero. Las fiestas son caras. En parte, sí, aunque sea la fiesta democrática, sigue siendo un dinerito, ¿eh? Sales con 50 euros y vuelves con menos 200. No puede ser. Y hay muchas más cosas, mucho más importantes. La verdad que, vamos a ver, en definitiva, no es en España solamente, hay demasiado, lo de la polarización empieza a ser un poco, quema ya un poco, pero es cierto, y en todos los países hay mucha tirantez. Mira cómo está Francia, con toda la movida a nivel de los agricultores, que por otra parte nos la hacen pagar a nosotros. Pero eso siempre ha sido así. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, Jesús. Le gusta mucho eso de los tomates en la frontera. Sí, además de verdad. Y bueno, pues que tengan en cuenta, en fin, que todo eso lo va a pagar su gobierno y por tanto ellos mismos como ciudadanos, ¿no? Pero sí que es verdad que los tiempos son convulsitos, nunca nos creemos mucho lo de los problemas geopolíticos, las guerras, los conflictos bélicos, y al final todo eso supone ahondar en ese equilibrio de convivencia entre los países, en su economía y por tanto en la prosperidad más rápida o menos rápida de los ciudadanos, ¿no? Y al final lo peor de todo esto es que la clase política como tal, como representante de nuestra administración, de nuestro gobierno, deshilachan demasiadas
cosas intrascendentes, cuando hay problemas importantes y que además cuando nos preguntan en las encuestas, en el ámbito de saber un poco el nivel, ¿no?, de preocupación de lo que más nos puede interesar, lo que está todos los días en los medios de comunicación, y si está en los medios de comunicación es porque al final servimos de altavoz de la agenda que nos quieren marcar, pues está muy alejado de nuestras verdaderas circunstancias y de nuestras propias preocupaciones, ¿no? El tema de la amnistía, pues sabéis que lo comentábamos hace un par de semanas, que está todos los días, todos los santos días, en los medios de comunicación y en la mensajería, como me gusta a mí calificarlo, de las fuerzas políticas, pues hombre, sigue estando en el puesto 37 de las preocupaciones de los ciudadanos. Y en cambio, pues los temas económicos, los temas laborales, la seguridad, hasta la guerra y los conflictos bélicos están por encima de ese gran tema que todos los días tienen algo que decir, ¿no? Entonces, yo de todas formas considero que esto seguirá y que Junts sabrá lo que hace. En definitiva, también es verdad que es el que menos pega en esa coalición de partidos, porque evidentemente su ideario no es de izquierda, sino es mucho más liberal, y por tanto, pues si se acogen a esa ley de amnistía, lo demás verdaderamente va a ser siempre un problema para negociar con ellos, ¿no? Y eso lo sabe también Esquerra Republicana de Cataluña, etc. A mí el que me dio pena fue Junqueras, que se presentó allí al Congreso, me imagino que hasta como un elemento de presión, ¿no?, para apoyar esa nueva ley de amnistía, y se fue como vino, vaya, no le ha servido nada el viajecito a Madrid. Bueno, igual un bocadillo de Y además, calamares igual sí que se tomó, ¿eh? o un café con leche en la Plaza Mayor. Eso también puede ser, Posiblemente. pero bueno. Así que, y hombre, y la verdad que deberían pensar un poquito más, y con esto ya termino, podían pensar un poco más también en un montón de gente que puede verse afectada, porque está afectada, pues desde profesores, desde directores de colegios, desde propios personas y trabajadores de las fuerzas de seguridad del Estado, que también sí que se verían beneficiadas por esta ley de amnistía, y poner un punto y final a lo que hemos vivido en Cataluña, y que podría ser muy bueno para personas que podían apoyar esa situación y especialmente apoyar ese derecho a votar, y en cambio pues se pueden ver afectados con multas y en algún caso con algo más, ¿no? Entonces, en fin, veremos a ver, Lorenzo, veremos. Pues bueno, veremos a ver cómo va desarrollándose Cómo las se próximas desarrolla. semanas. Ahora tenemos casi un mes para que se lo vuelvan a pensar todos, y bueno, y veremos. A ver. Bueno, pues ya veremos. Vamos, si te parece, al primer tema, que es la ciberdelincuencia. Pues sí, vamos como siempre a lo que nos puede tocar el bolsillo, y os traigo algo que lo podéis ver en maldita.es. Han hecho un recopilatorio buenísimo, buenísimo, más que nada porque nos da la visión de cómo se juega dentro de esta ciberdelincuencia, y son las tarjetas de transporte, y que ha supuesto ataques importantes, actos fraudulentos en diferentes ciudades de toda España, ¿no? Y lo han querido recoger para hacer un poco un desglose de esos intentos de phishing, suplantando la identidad, en este caso, de entidades de transporte público, ofreciendo pues supuestas ofertas donde al final lo que nos hacen es llevarnos a una web fraudulenta y hacerse con nuestros datos, ¿no? Ese recorrido pasa, por ejemplo, por Madrid, donde una supuesta promoción de una tarjeta de metro por 2 euros
pues, en fin, puedes conseguir pues un montón de viajes gratuitos para ir en el metro de la ciudad de Madrid, ¿no? Evidentemente, se ha movido mucho en Facebook con esta supuesta promoción y, en definitiva, es algo que conocemos muy bien, es un phishing. Los timadores se hacen pasar por Metro de Madrid y, evidentemente, pues te piden los datos para luego cobrarte esos 2 euros para esa estupenda tarjeta donde vas a poder viajar en el urbano sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso es un caso. Luego en Sevilla también la tarjeta TUSAM, que es, bueno, es un sorteo, en este caso es un sorteo donde te puede tocar cualquiera de las 500 tarjetas de un año de viajes gratis, y lo único que tienes que hacer es comprar esa TUSAM Bonobús por 2,35 euros y tener esa posibilidad. Pues nuevamente tenemos ese phishing donde, al poner nuestros datos y los datos bancarios para que nos cobren ese dinerito, pues igual luego nos cobran algo más. Más o menos lo mismo le ha pasado a Metro Valencia con otras tarjetas de viajes gratis por un año, donde nos solicitan pues eso, poder participar en un concurso, donde además nos piden una inscripción de 1 euro y donde tenemos la posibilidad de que nos toque una de esas 500 tarjetas. Volvemos a lo mismo. También se han movido por Bilbao, en este caso haciéndose pasar por el Consorcio de Transportes de Vizcaya, la CTB. En este caso, además, Maldita.es ha podido localizar 2 modalidades. Aquí es un poquito más amplio. Una dice que es una promoción de la tarjeta Baric, que es la tarjeta de transporte de la capital vizcaína, pero en la propia imagen aparecen errores, como le llaman, más que poner Bilbao, pone Balboa, es decir, que ya es un poquito más burdo, ¿no? Y la otra modalidad incluye una fotografía del metro de Madrid cuando está hablando del Consorcio de Transportes de Vizcaya. Aún así, si uno no se da cuenta de esas cosas, pues volvemos a ese intento de phishing donde, pues por una módica inscripción, pues podemos tener una tarjeta por un año de viajes gratis. También se ha movido por Málaga, donde en este caso se han hecho pasar por el Consorcio del Transporte Metropolitano del área de Málaga, y con con el regalo, aquí ya es directamente el regalo de tarjetas monedero para viajes gratuitos. También con una pequeña inscripción tienes la posibilidad de llevarte esta tarjeta monedero, ¿no? En este caso, además, parece que ha sido un poquito más intenso, y este intento de fraude pues ha tenido que llevar también en este caso, las autoridades del Consorcio de Transporte del área de Málaga a tener que hacer un comunicado, en fin, pues denunciando este fraude y que no tiene nada que ver, ¿no?, con ellos. Así que ojo, porque igual que se ha movido por estas ciudades, pues mañana se moverá por el Consorcio de Vigo o por el Consorcio de Coruña o de Asturias. Y bueno, yo comprendo que evidentemente nos fiamos mucho, especialmente en redes sociales, de lo que tenemos alrededor de lo que es nuestro perfil, pero tenemos que mirar muy bien, porque además hay un montón de webs fraudulentas que se están moviendo en este ámbito. Así que ojito con todo ello. A ver, mentir no mienten. Viaje gratis habrá, pero para tu tarjeta, no para ti. Eso no lo Claro, especifican, eso ya, pero en tu visa sí que claro, habrá viaje gratis. Del dinero que hay dentro, claro. vamos. Exactamente de tu cuenta la suya, pero bueno, eso es otra cosa. Efectivamente, es lo que te iba a decir. Así que ojo con todo esto, por favor. Vámonos Y nos ahora vamos, sí, sí, ahí. Lorenzo, nos vamos con esos avisos en redes sociales, ver un poco lo que se está moviendo dentro de los perfiles de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, la Policía Nacional también hace hincapié precisamente en la ciberdelincuencia y vuelve otra vez a advertirnos de ese spoofing
eso de hacerse pasar por un banco a través de una llamada telefónica donde te dicen que te van a pedir que saques el dinero de tu cuenta por una supuesta amenaza, y nosotros somos tan geniales que somos capaces de hacerlo. Claro, para todo eso le tienes que dar en la llamada telefónica los datos para que puedan hacer la transacción. El problema es que claro que sacas el dinero, pero no a otra cuenta también, pero que no tiene nada que ver contigo. Viaja de otra manera diferente que con el bono. ¿Ves? Y además, a lo mejor un poco más suculenta. Sí. Y en este caso, la Policía Nacional es lo que nos ha estado, pues, un poco ayudando a recordar de lo que se puede hacer con este intento de spoofing. Así que vamos a verlo. ¿Transferirías todos tus ahorros a otra cuenta si te lo pide tu banco? Pues ojo, porque puede tratarse de spoofing. Los cibermalos se hacen pasar por tu banco para advertirte de movimientos sospechosos entre tus cuentas y convencerte para que transfieras el dinero a otras supuestamente seguras. Con un programa informático, los estafadores cambian el número de teléfono que aparece en nuestra pantalla para que sea el de nuestro banco, y además utilizan una jerga bancaria para que nos creamos esta estafa. En unos minutos consiguen que las víctimas les den todos los datos para acceder a sus cuentas y vaciarlas. Tu banco nunca te pedirá datos personales o bancarios por teléfono o un código que supuestamente te hayan enviado por SMS. Por lo tanto, nunca facilites datos de este modo. Ante la duda, cuelga y llama al teléfono oficial de tu entidad bancaria. Y si has sido estafado, acude a la policía. Pues ahí estaba. Ahí está, yo creo que bien clarito, ¿no? Especialmente con lo que hemos repetido muchas veces, nuestras entidades bancarias nunca nos van a pedir los datos, no nos van a mandar códigos por SMS ni nada por el estilo. Así que, en fin, a ver si se lo ponemos un poco más difícil. Y en el ámbito de la Guardia Civil, pues os he querido traer porque tienen un estreno, en este caso, del Centro de Adiestramiento Específico de Montaña, la CAEM, y es una docuserie estupenda, y han hecho un pequeño sketch de promoción, y os lo he querido traer porque es muy cortito. Luego la docuserie es mucho más larga, que va a estar disponible en Prime Video, y la verdad que es súper interesante el trabajo que hacen estos especialistas en rescate de montaña de la Guardia Civil y lo que lleva a prepararse para estar en condiciones de hacer ese servicio público. La CAEM es ese centro de adiestramiento durísimo, y como ejemplo lo vamos a ver un poquito. Somos socorristas de montaña. Desde que suena ese teléfono de emergencia, sabes que empieza un crono y que una persona está en apuros y la ayuda eres tú. Ahora, sobre todo, ski control a muerte. Es un trabajo arriesgado y tenemos que luchar por sacar a los mejores especialistas. Aquí en la canal es cuando salen todos los demonios. El curso es un tren a toda máquina. Cuando se quieren, digamos, un poquito relajar, ¡pum! ¿Vas clavando puntas o vas escalando? Se llega dándolo todo. Me esfuerzo todo lo que puedo hasta al límite. Esta tensión o este estrés de este curso es constante. Como siga así se va a complicar. Vamos a apretar y les vamos a llevar a situaciones provocadas de estrés. Aquí no hay perdón, no hay segunda oportunidad, te vas fuera. Lo más difícil del curso es aguantar, hay que aguantar. Ojalá acabaran los 19, lo que pasa que es francamente difícil. Si hay un fallo de seguridad grave, es tarjeta roja. No es agradable ver cómo tus compañeros pues se van yendo cuando han luchado igual que tú y están aquí por su sueño igual que tú. Lo que ha pasado ese alumno para llegar hasta aquí cuesta muchísimo. Entre todos nos ayudamos, entre todos lloramos, entre todos sufrimos. El CAEM es para mí pues una gran familia. Para todos nosotros el estar aquí es un sueño. Hemos tenido muchos momentos de estar disfrutando de la montaña entre amigos. Me lo llevo aquí, así que decir. El mejor trabajo que puede existir. Un chute para seguir y que acabe esto todo bien, por Dios.
Pues tiene pinta de ser durillo, ¿eh? Muy duro. Y yo la verdad debo reconocer que lo que es la docuserie es tremenda, pero la verdad que es de agradecer que haya gente que tenga esa vocación, porque en definitiva muchas situaciones, límites, dependen de estos especialistas para que mucha gente pueda pues salir de situaciones muy, 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 muy peligrosas y hasta poder salvar la vida. Así que la verdad que un agradecimiento total a ese trabajo que hacen tan duro. La verdad que sí. Así que bueno, Y, ahí está. y si vais por las montañas, si no sois expertos, y con alguien que sea experto, y si no, no vayáis. Porque Efectivamente, más que nada para evitar un disgusto para ti y también, pues hombre, que puedan seguir adiestrándose sin necesidad de cosas reales, ¿eh? Pero bueno, efectivamente. por eso ellos, es verdad que ya lo sabéis que durante estas semanas también nos hemos traído muchos consejos que en sus redes sociales hacen día a día, en este caso el Cuerpo de la Guardia Civil, en el ámbito también, pues eso, de las salidas a montaña, escalada, que es estupendo, pero también hay que saber a dónde vas, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí está. Y si falla algo, pues están ellos, Pues los vámonos a las alumnos de la calle. transparencias. Pues sí, nos vamos porque os traigo eh, precisamente el equipo de Transparencia Internacional España. Es el capítulo español de Transparencia Internacional y esta semana precisamente de esta institución que está constituida desde el 2006 en nuestro país, que tiene la finalidad precisamente de trabajar en la prevención y la reducción, en este caso de la corrupción en España, y una promoción de una mayor transparencia y lo que se llama rendición de cuentas de instituciones públicas y privadas. Pues ellos, dentro de esos objetivos, pues han hecho público, todos los años lo hacen, lo que es el informe del índice de percepción de la corrupción. Posiblemente a lo mejor habréis visto en algunos medios de comunicación que se han hecho eco de este nuevo índice, y precisamente en esos objetivos de la transparencia, y que a nosotros nos gusta siempre hablar algo en nuestro programa, pues también tenemos que decir que la puntuación de España en este año se ha quedado en ese índice de 60 sobre 100 para 2023. Eso significa, por una parte, que se ha mantenido respecto al año pasado, al índice del año pasado, pero como ellos bien dicen en el informe, pues hombre, no es un motivo de una gran satisfacción y tranquilidad, ya que España lo que sí que baja con ese índice, ese 60 sobre 100, baja un puesto en su posición del ranking mundial y se queda en el 36 sobre 180. Y por tanto se queda a 32 sobre 180 de tan solo hace 4 años. Sí que es verdad que esa puntuación se mantiene de un año a otro, pero en el ranking general lo que se intenta dentro de esos niveles, de esos índices de percepción de corrupción, de ese IPC, que no es el económico, sino de corrupción, pues eso significa siempre ir un poco más abajo. Lo que los expertos siempre aconsejan ya no es mantenerse, sino crecer, tener cada vez un mejor índice de percepción de la corrupción, porque eso significa que al final hay menos corrupción y hay menos sensación de corrupción. En el ranking de 2023, España se ha situado junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botswana y 2 por encima de Qatar, y está por 2 puestos por debajo de Lituania y Portugal. Es decir, que, en fin, estamos ahí, que no hay un descenso suficiente para por lo menos ir hablando cada año de una mejor calificación. Estamos igual, y como se dice en estos casos, cuando uno se para, va para atrás, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces hay un pequeño tirón de orejas porque sí que se mantienen unos ciertos niveles, pero sí que es verdad que mantenerse y estar igual significa al final un retroceso.
En la metodología que sigue Transparencia Internacional, solamente habla de una mejora significativa, como os decía, en la posición de un país cuando éste logra elevar su puntuación de manera continua en años consecutivos. Y por tanto España pues no debe conformarse con la posición actual, que nos sitúa por debajo de países que hace 2 años estaban todavía bastante lejos de nuestra posición. Así que estironcito de orejas y estas cosas que también son importantes en lo que significa la administración de nuestro país, pues que se preocupen un poquito también en todo esto. Así que ya lo sabéis, tiene su propia página web, transparencia.org.es, y tenéis todo el informe completito publicado en su web. Pues muy interesante, como siempre. Ahora nos vamos a los datos. Pues sí, nos vamos con Europa Press. Ya sabéis que también los datos en esta semana han sido importantes a nivel económico. Están saliendo los últimos datos del tercer trimestre de 2023. Y bueno, pues hay que decir que en cuanto al PIB en España, pues la economía durante 2023, su tercer crecimiento anual consecutivo, pues nos da una cierta tranquilidad y cierta satisfacción, porque el PIB ha avanzado y ahora mismo, aunque evidentemente se ha suavizado su impulso hasta el 2,5, pero porque venimos de un crecimiento del 6,4 y del 5,8 del 21 y 22, pero claro, sí que es verdad que eso significa que sigue creciendo y la verdad que el dato es bastante importante. Tanto es así que si vemos la segunda gráfica, que es la variación del PIB en la eurozona, pues vemos que encabeza Portugal y España con más de un 2%, le siguen Francia e Italia, que no llegan al 1%, o sea, la diferencia en crecimiento con los países que nos van a la zaga es bastante importante, y estamos muy por encima de la media de la eurozona, que se queda en el 0,1, y tenemos países como Austria, Irlanda y Alemania, que siempre ha sido el motor y la locomotora de Europa, pues se ha quedado en datos negativos. Así que, hombre, porque tengamos una buena noticia tampoco pasa nada, ¿eh? No. Como podéis ver ahí tenemos, bueno, evidentemente veis los últimos años, ese bajonazo, pues fue ese descenso de más del 11%, por acordaros de la pandemia y el coronavirus. Luego hubo un crecimiento bastante importante, pues del 6,4, como os decía, y del 5%, y 2023 se queda en un aumento del 2,5%, que es bastante importante respecto a años anteriores, y bueno, y esperemos que sigamos así. ¿Sabes lo que a mí me da pena de esto? Que hay políticos que les sabe mal que vaya bien el país. Eso es claro, bueno, eso es estos datos en concreto, en este caso. Claro. Tener en cuenta que estos ya son lo que se llaman datos consolidados. Acordaros que el que hayamos llegado a un crecimiento del 2,5, bueno, ninguna entidad lo daba como tal. No. Y en definitiva, pues hombre, es positivo, porque eso, si la macroeconomía funciona, la microeconomía también va a funcionar mejor, ¿no? Claro. Y en el caso de la variación del PIB en la zona euro, pues ya podéis ver que evidentemente pues estamos ahí en cabeza con Portugal y otros países, pues como Alemania mismo, que es tremendo, ¿no? Que esté en negativo, estén en decrecimiento, o Austria o Irlanda, pues hombre, es importante. Así que, hombre, yo creo que cuando las cosas funcionan, yo creo que ahí se equivoca mucho. Las cosas no solamente funcionan por un determinado gobierno, sino porque una sociedad pues sabe funcionar, porque hay un tejido industrial, económico, que está funcionando y está apostando. Así que aprovechemos estas buenas noticias, porque yo creo que son buenas para todos. Y cambiamos la siguiente gráfica,
cambiamos de tema y nos vamos a los datos, ya sabéis que el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Igualdad, que ahora es ese macroministerio que recoge tantas cosas, bueno, pues todos los meses nos dan algunos datos y las víctimas mortales a causa de la violencia de género, en lo que va de año, en lo que va de enero, bueno, pues tenemos 1. Es importante porque aunque haya solamente un caso de un total de una mujer que ha sido asesinada por violencia machista, pues hombre, representa una variación de -6 respecto al mismo mes de enero de 2023. Y como estamos terminando enero, pues bueno, pues la verdad que por una parte es una buena noticia. Ojalá sigamos en esta línea. Y acordaros siempre de ese teléfono, el 016, al que pueden llamar, donde no va a estar registrada en la factura del teléfono y donde pueden pedir ayuda o solicitar que ayuden a cualquier mujer que se vea en una situación tan negativa. Así que ahí están los datos y ojalá, lo dicho, ojalá sigamos con esa reducción respecto a otros meses y a otros años. Pues nos vamos ahora a la alfabetización mediática. Pues sí, volvemos con Carlos Baraibar. Acordaos, es periodista de Cataluña Radio, es impulsor de ese espacio también de Fets o Fakes, y nos habla sobre las principales fuentes de desinformación. Y además reflexiona algo muy importante, que es esa relación que ya sabéis que nosotros muchas veces forman parte también de esos bulos que hablamos en el programa, donde al final se utiliza a veces la sátira y el humor, y al final son propagadores de noticias falsas. Y hace una reflexión muy interesante, a ver qué os parece. Pues vamos allá, aquí Andrés. En nuestro país, yo creo que quien principalmente difunde fake news son los políticos. Afortunadamente lo hacen de un modo amateur y lo que quiero decir es que lo hacen con declaraciones. Dicen tal cosa y eso es la principal fuente de esta desinformación que luego vamos a tener que ir a contrastar. Pero luego también está la potencia de la red, de la gente que genera rumores y luego genera en un momento y muy fácilmente una imagen con un membrete del gobierno que explica no sé qué cosa o con un membrete de la policía, que esto al final es que lo hace un adolescente en su casa con un Paint y con cualquier tipo de programa, que es muy fácil, ¿no? Y luego también nos estamos encontrando que hay, que hay portales, por ejemplo, portales satíricos o humorísticos, que también son una fuente de fake news, claramente, y que, evidentemente, sin querer poner límites al humor, pero hay maneras y maneras de hacer humor. Hay webs humorísticas que hacen noticias en las que los 2 primeros párrafos son absolutamente serios, plausibles y que pueden ser verdad y que además citan fuentes de una agencia de información que es real y citan fuentes de la Policía Nacional que es real y esto contribuye sin duda a generar desinformación porque son noticias que ya están buscadas para llamarte la atención, que corren mucho por WhatsApp, que corren mucho por las redes y que al final cuando haces humor entiendo que tienes que tener la responsabilidad de saber que no puedes citar una fuente real porque contribuirás a esa desinformación. Se puede hacer humor, evidentemente, y puedes hacer toda la coña que quieras, pero no veo la gracia en intentar darle verosimilitud a una noticia que se te ha ocurrido. Se me ocurre, por ejemplo, con el coronavirus, se hizo una coña de un caso de coronavirus en un prostíbulo de Valencia, que es una noticia que hace mucha gracia, porque entonces empiezas a pensar, claro, un prostíbulo, la gente no querrá decir que ha ido al prostíbulo, y esto te genera, y en esa noticia, que el titular puede ser cierto, podría ser cierto, claro que podría ser cierto, los 2 primeros párrafos eran de una nota de agencia absolutamente creíble. Y claro, eso no hace falta, porque la gracia ya te la ha hecho el titular. O sea, y tú si buscas y entras en el portal, ya verás seguramente que no es cierto, si estás un poco entrenado, si no también te la pueden colar. Pero no hace falta, yo creo,
darle verosimilitud en el texto. No le veo la gracia. Y de ahí salen muchas cosas que acabas tirando del hilo y ves, ostras, pues mira, es de un portal satírico. Y aquí, digo, en Cataluña ahora no nos pasa tanto, pero sí que en noticias internacionales acabas deshaciendo el ovillo y es un portal de noticias satíricas de Indiana, me lo invento. Es tan fácil crearlo que puede ser de muchos sitios. En este país tenemos un atraso, creo, muy grave, que es el acceso a la documentación pública. Es decir, las administraciones, porque al final muchas de estas noticias o muchos de estos fact-checkings tienen que ver con la administración pública en un momento u otro, ¿no? Y hay muy poca cultura de ofrecer la documentación que sostiene una afirmación. Todo el mundo tenemos nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Que se dice de yo quiero creer esto, yo quiero creer lo otro, y muchas veces se ha dicho que las fake news lo que hacen es que tú te sigas creyendo lo que tú quieres creerte. Bueno, esto no está claro, ¿eh? Porque queda mucho por estudiar, hay mucho ruido, pero sí que lo que creo a lo que creo que contribuye de tanta desinformación es a generar mucho ruido. Ya tenemos mucho ruido, ya tenemos mucha información por todas partes, y si encima, en medio de este ruido, alguien interesadamente cuela un mensaje falso para su propio interés político, económico o el que fuera, pues lo que añade es mucho ruido y mucha distorsión que al final hace que lo que lleguemos a percibir o a entender no tenga nada que ver con la realidad. Pues ahí está, Estupendo, mucho Carlos ruido. Molina. Y yo creo que además somos conscientes todos, ¿eh? Yo creo que con cualquier persona que con tus amigos, con tu familia, hablas sosegadamente sobre la situación y efectivamente demasiado ruido, mucha exposición de información que al final no es información y desgraciadamente pues eso también se juega mucho a esas noticias falsas que luego, claro, con el canutillo de que son graciosas, pero al final no hace ninguna gracia, ¿eh? Claro, efectivamente. Pues vamos a la desinformación, si te parece. Pues sí, vamos con nuestros verificadores de cabecera. Empezamos con maldita.es, hablando del ruido, como no. Y nos viene, además se ha hecho viral, algo que parece efectivamente un medio de comunicación, el Puntual 24 Horas. Sabéis que es asiduo en nuestros verificadores, y con esa urgencia, España es el único país de la Unión Europea que financia a la UNRWA. Sabéis todo el problema que se está produciendo con esta delegación de la ONU. Es un bulo. A 29 de enero podemos decir que ya a día de hoy, a 31 de enero, España no es el único país europeo que no ha suspendido esa financiación a la UNRWA. Irlanda, al igual que España, ha anunciado que mantendrá el apoyo económico a esta organización, y sí que es cierto que hay otros países como Francia o Alemania que han interrumpido la financiación. Acordaros al conocer la investigación que se va a llevar a cabo sobre varios de sus empleados que podrían haber estado involucrados en los tristes ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Tanto es así que hay también otros países como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, como Reino Unido, Italia, Suiza, Alemania, Países Bajos, Finlandia o Francia, que sí que han anunciado esa suspensión, pero evidentemente hay muchos más países. En concreto, nuestro país no es el único el que va a financiar a UNRWA, sino hay muchos más países en Iberoamérica, en África, que van a seguir dando ese apoyo económico, y Suecia, en su caso, también, al igual que Irlanda y España, pues también se han pronunciado a favor de seguir con esa ayuda. Es un triste titular, en este caso, de este pseudo medio de comunicación, aunque ya sabéis que no es por nada, pero esta cuenta, pues como bien dice maldita.es, se han recogido más de 50 bulos y desinformaciones en el último año. O sea que a lo mejor para reírse un rato sí, pero para dar información pues no. Bueno, pues seguimos con otro. Nos vamos a uno que además se hizo muy viral. Esto tuvo un movimiento, esta información tuvo un movimiento precioso en redes sociales, donde empezó a señalarse la presencia de este señor Fernando López Miras, el actual presidente de la región de Murcia, con fotos, y sabéis que
estuvo en Fitur, estuvo también en las manifestaciones, en el acto de manifestación o concentración del Partido Popular en defensa de la igualdad y contra la amnistía en Madrid, y aprovechó, en este caso el presidente murciano, pues aprovechó para acudir al concierto de Biznaga en una sala, ¿no? Madrileña, ¿no? Se ha hablado de todo, desde que lo habían detenido, de que lo habían pillado con 40.000 cosas. Claro, habían fotos, cierto, habían fotos. Y bueno, al final hubo medios de comunicación muy serios que primero dieron la información de lo que había pasado allí, luego la retiraron, y eso también es alimentar muchas veces pues los bulos y la desinformación. ¿Qué podemos decir de esta salida del presidente murciano? Pues sí, es cierto que acudió a este concierto, lo afirma la Policía Nacional, hay fotografías, como os decía, en el interior de la sala, pero eso sí, ¿qué pasó? Bueno, pues que se produjeron una serie de altercados. En concreto, pues hubo un grupo de personas que, bueno, lo que dice el atestado policial es que, pues bueno, digamos que amenazaron gravemente al presidente murciano, y entonces tuvo que intervenir pues los servicios de seguridad de esta sala madrileña, y por tanto acudió la Policía Nacional. Sí que es verdad que el presidente murciano ni las personas que lo acompañaban, en este caso eran algunos periodistas del periódico El Mundo, pues no sufrieron lesiones y abandonaron el lugar tras aparecer la policía sin ningún tipo de problema. Y sí que se produjeron detenciones de 2 personas por amenazas, ya no solamente al presidente murciano, sino a la propia autoridad pública, a la policía, que tuvieron pues que hacer lo suyo, ¿no? Hubo también, que es algo que también se ha movido en redes sociales, hubo también 2 personas contusionadas pues en ese forcejeo con la Policía Nacional, no con López Miras, y bueno, es algo que han podido comprobar por el propio informe del SAMUR que atendió a esas 2 personas, ¿no? Y ahí, como último elemento, pues sí, hubo una serie de cabeceras, una serie de periódicos que sí que informaron de las detenciones durante este concierto, dando a entender que había tenido que salir escoltado el presidente murciano, y al final toda esa información se retiró, y lo que provocó, pues evidentemente, fue un movimiento el fin de semana contra el pobre señor López Miras, o a favor, podías irte por los 2 lados, cuando la situación no era la que al final se había producido. Estas cosas ocurren, esto es como el corre y dile, ¿eh? Yo te cuento una cosa, luego lo hago un poco más grande y al siguiente el teléfono roto. Bueno, pues en redes sociales estas cosas también ocurren. Pues seguimos, cambiamos de verificador. Bueno, sí, nos vamos con F Verifica, y nos advierte que en distintos perfiles, tanto de X como en Facebook, se están compartiendo un vídeo en el que el autor de esta mensajería acusa a un grupo de mujeres vestidas con hijab, ya os podéis imaginar por dónde va, y con carros de compra, y que están tirando a la basura la ayuda que les dan. Bueno, es verdad, el vídeo muestra a unas mujeres al lado de un contenedor en el que hay unos botes de conserva, pero en ningún momento en el vídeo se ve que estén tirando alimentos a la basura, a pesar de que numerosos internautas han empleado las imágenes para asegurar que es de un comedor social en Almería, pues les ha dado pie a decir que varias personas de origen marroquí, ya los tenemos ya identificados, tiran parte de la comida que reciben, ¿no? Tanto es así, se ha movido tanto, porque estas cosas desgraciadamente gustan mucho, que la propia Cáritas en Almería ha denunciado que todo esto es un montaje, que ellos mismos no saben de nadie que haya desechado la comida que se da en Cáritas, y que en segundo lugar no tienen comedor social en esa ciudad, con lo cual pues tampoco podría ser del comedor social, porque Cáritas en Almería no tiene comedor social.
En una búsqueda inversa de imágenes, que sabéis que es tan fácil hacerlo y hacerlo uno mismo en casa, determinan que el vídeo que se grabó en Almería es en la escalinata de San Roque y es por lo menos de abril de 2022. Pero no corresponde ni a que esas personas que salen en el vídeo estén tirando comida, ni tampoco que procedan del comedor social, que no existe, ni de Cáritas. Normalmente llevan unos elementos, unos adhesivos que nos dan a entender que es la comida de Cáritas. Así que una mentira como una catedral, vaya por Dios. Bueno, pues seguimos con otra. Pues seguimos con otra, también que se ha movido tanto en X como en Facebook, en esta ocasión también en TikTok, porque es también un vídeo de una noticia, en teoría de la televisión alemana, en la que se puede observar a inmigrantes llegando a costas españolas y que según los mensajes que se quieren publicitar con este vídeo, anuncian deportaciones en masa de inmigrantes irregulares e ilegales hacia España. Sobre estas imágenes, en los mensajes ligados a las publicaciones se afirma que esto se debe al acuerdo suscrito ya en 2018 por Merkel con Sánchez, y que por tanto hay un compromiso a asumir a esos ilegales. ¿Qué ocurre? El vídeo como tal es una noticia, ¿cierto?, de una televisión alemana del 2018. Es cierto que hubo un acuerdo entre España y Alemania para acoger a los inmigrantes que fuesen en aquel momento interceptados en la frontera entre Alemania y Austria. Y ojo, importante el detalle, que previamente hubieran pedido asilo en nuestro país. Es decir, llegaban a Alemania desde Austria, pero ellos ya habían pedido asilo a España. Y entonces sí que hubo un acuerdo para que España pudiera asumir a esos inmigrantes y pudieran llegar a España. Una transcripción del audio realizada por en este caso, F-Verifica, y lo hacen muy fácilmente, revela que esa locución de la noticia aborda una noticia antigua de 2018 y que, aunque trata sobre inmigración, no habla de deportaciones masivas en España, ¿no? Tanto es así que la periodista que está dando la información es una periodista que ya se ha jubilado, o sea, es decir, no podía ser de este tiempo de ahora, ¿no? No es la primera vez que se utilizan imágenes de ese acuerdo, y especialmente lo vamos a ver con otro bulo ahora posteriormente, donde se está utilizando imágenes de a lo mejor esas situaciones puntuales en 2018 para un nuevo proyecto de ley que se ha aprobado en el Parlamento alemán, y por tanto crear una gran desinformación tanto sobre la ley alemana y también sobre la situación de los inmigrantes en España. Así que lo dicho, no hay una entrada masiva desde Alemania a España de inmigrantes. Pues bueno, qué pena para algunos. Cambiamos de... Y nos vamos precisamente con Verifica Radio Televisión Española, y vamos a continuar con la temática que nos aportaba F Verifica, porque igual que se ha movido el bulo anterior, mensajes en redes sociales están asegurando, para darle más alegría a todo esto, que en Alemania la policía está empezando a entrar en casas de inmigrantes para deportarlos. Así, tal cual, una cosa. La publicación, como os decía y os anunciaba antes, hace referencia a una ley que todavía no ha entrado en vigor, y que para crear más desinformación se están moviendo ya no solamente en España, sino en otros países europeos, este tipo de contenidos. Como os decía, sí que es verdad que sí que hay una ley, una nueva ley, que todavía no ha entrado en vigor. El propio Departamento de Prensa del Gobierno Federal ha podido asegurar que estas afirmaciones evidentemente son falsas, son muy engañosas. Defiende que la nueva ley aprobada por el Bundestag para mejorar la devolución contribuirá a que las personas sin derecho de estancia
tengan que abandonar Alemania más rápidamente en el futuro. Es lo que se llama la ley de mejora de la repatriación. Luego veremos si es mejor o peor, pero la cuestión está ahí. Como os decía, no está en vigor, ha pasado por lo que es sería el Congreso, ¿no?, español, ese Parlamento alemán, ese Bundestag, pero todavía tiene que pasar, como ocurre aquí con el Senado, tendría que pasar por el Bundesrat, que es la Cámara Alta alemana, y todavía no ha pasado por allí. Es decir, cosas de la administración, que las leyes no aparecen de repente, sino que tienen que llevar su posibilidad de tramitación y mejora, ¿no? Lo interesante de todo esto, con estos mensajes falsos, es que además tienen origen en un perfil de lo que antes era Twitter, que desinforma de manera recurrente. Tanto es así que ya varios verificadores ya la tienen en cabecera, porque además precisamente con este tipo de temáticas que tiene que ver con la inmigración, que tiene que ver con el miedo que se provoca con todas estas situaciones, y que ya es muy propia. Además, precisamente con este tipo de temáticas que tiene que ver con la inmigración, que tiene que ver con todo lo que signifique que la policía en Alemania está pues entrando en casas, etcétera, etcétera, pues que sepáis que esa ley de mejora de la repatriación pues no está en vigor, todavía está para pasar a lo que sería el Senado alemán, y que además tiene una serie de limitaciones. Más que nada es para mejorar precisamente esa expulsión de ilegales y poder allanar un poco los pasos ante estas situaciones de ilegalidad. Así que ahí está. Pues seguimos. Nos vamos en este caso con Josep Borrell, porque se ha hecho viral durante el último fin de semana en redes sociales, donde se afirma que Israel ha nombrado persona non grata a este representante del alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Y bueno, no solamente él, también meten a algún diplomático más de la Unión Europea. No es cierto, Borrell no ha sido nombrado persona non grata en Israel, y hasta se lo ha confirmado a Verificar Radio Televisión Española el departamento de prensa de la propia Embajada de Israel en España. La publicación adjunta una fotografía del jefe de la diplomacia español, añade que no podrá pisar el país. Otra cuenta de la misma red pues difunde el mismo texto en inglés, citando los perfiles de otros políticos como la presidenta de la Comisión Europea o el comisario de Justicia también de la Comisión Europea. Verificar Radio Televisión Española ha hecho una búsqueda específica en hebreo, en español y en inglés de palabras clave, como puede ser Borrell, Israel, non grata, más que nada por seguir verificando la información que había dado el propio gabinete de prensa, ¿no?, israelí, de la Embajada de Israel en España. Y evidentemente no ha salido ningún resultado. Hay que tener en cuenta que la declaración de persona non grata es una medida que supondría la expulsión del país en el que está acreditado un embajador o cualquier miembro de una delegación diplomática. En definitiva, está dentro del glosario, ¿no?, de los términos diplomáticos, y por tanto es algo que sí que sería verificable rápidamente. Así que lo dicho, ni ha salido tampoco en medios israelíes, que hubiera sido noticia, evidentemente. Así que sabemos que evidentemente las declaraciones de Borrell sobre el conflicto entre Gaza e Israel no son del buen parecer, en este caso del presidente israelí, de Netanyahu, pero por el momento pues no ha roto la baraja. Siguen, no se hablan mucho, pero no ha sido declarado persona non grata en Israel. Bueno, a veces las mejores partidas de cartas salen sin una palabra, ¿eh? Ya te digo. Así que, a ver, ojalá. Nos vamos con Neutral. Ay, esto es genial. Bueno, vamos a ver. Se ha hecho viral un contenido donde nos dicen que la cantante catalana Yasmina Grabach
parte como favorita para ganar el Benidorm Fest 2024, para representar a España. Además, para representar a España en Eurovisión, ya sabéis que estamos con las semifinales estas en Benidorm Fest, ¿no? Y además, lo más interesante es que nos dicen que la canción es En el nom de Alá, España pronto será islámica. Precioso título, ¿no? Bueno, pues según publicaciones que se han compartido en Facebook y en X, que cada día está más bonito, lo acompañan además con una fotografía de una mujer con velo tocando una guitarra, como podéis ver. Bueno, pues hay que decir que toda esa información tan genial, pues no es cierto. En la edición de este año, en el Benidorm Fest, no hay ninguna cantante ni catalana ni no catalana que se llame Yasmine Agrabah, ni ninguna canción titulada En el nom de Alá, España pronto será islámica. No coincide con ninguno de los participantes, no coincide con ninguna canción o contenido de alguna canción. Y lo único que sí que en este caso Neutral ha podido verificar es que todo esto viene y se ha compartido este contenido desde una cuenta de X que se autodenomina parodia. Volvemos a lo de la sátira y las cositas. También la imagen que se difunde en redes sociales corresponde a ninguno de los participantes, sino que aparece, solamente la encontramos en una revista británica sobre cultura musulmana del 2009. O sea, es también un poquito viejuna, ¿no? Así que otra cosa muy interesante que dicen los verificadores de Neutral es en esta parodia, este nombre de Yasmine Agrabah, pues a lo mejor a algunos que les gusten las películas de Disney, pues se acordarán de la película de Aladdin. Yasmine, acordaros que es el nombre de la princesa, y Agrabah es la ciudad ficticia donde transcurre la historia. Así que está muy, muy bonito todo, pero todo es una mentira como una catedral, vaya por Dios. Bueno, aquellos que quieran verificar esta información es tan fácil como ver el Benidorm Fest que se está celebrando estos días, así que... Efectivamente. Y no, lo que pasa es que no se van a... Si querían ver a Yasmine, que no va a estar, ¿eh? Bueno. Vamos con el siguiente, por Dios. Este es el típico que vuelve siempre. Le tienen una manía a estas galletas, pobrecillos, de verdad. Bueno, pues ha vuelto a circular esta mensajería por redes sociales asegurando que estas galletas de bizcocho, que de una marca turca, muy conocidas, bueno, pues supuestamente contienen comprimidos que provocan, ojito, insuficiencia renal, intoxicación del hígado, taquicardia o incluso parálisis. O sea, una monada. El texto que se ha compartido en varios países y en diferentes idiomas viene acompañado de un pequeño vídeo en el que una persona abre uno de estos productos y encuentra lo que parecen 2 pastillas. Lo bueno de todo es que se ha hecho viral nuevamente, parece mentira. En este caso, hasta verificadores turcos, que son miembros de la red internacional como Neutral, lo han desmentido en muchísimas ocasiones. En verdad, desde octubre de 2019 llevan desmintiendo esta campaña en contra de estas pobres galletas, Esta empresa turca ya tuvo que hacer además una circular para callar bulos relacionados con comer estos bizcochitos, porque en aquellas ya no eran tantas cosas como ahora, pero sí que podían producir parálisis. Así que, lo dicho, por Dios, no sé, habrá gente que no le gustará estos bizcochitos, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno. Pero se vuelve a hacer viral. Pobres. Y continuamos ahora con el verificadores promovidos. Os presento un nuevo verificador. En este caso es Full Fact, es británico, tiene su sede en Londres y, como ellos dicen, desde el año 2009 pues intentan verificar, corregir
hechos, de noticias, con afirmaciones en redes sociales que se mueven muchísimo respecto pues a diferentes situaciones, ¿no? Como ellos bien comentan, verifican afirmaciones hechas por políticos, instituciones públicas, periodistas, que a veces también pues hay que verificarlos, y hacen un seguimiento. Es algo muy interesante porque ellos mismos hacen un seguimiento de sus propias verificaciones, ¿no? Para ver si se han verificado bien, si se ha corregido información errónea, y eso sí que me parece un elemento muy importante, ¿no? Hacen diferentes campañas, especialmente a nivel de desarrollo tecnológico, con investigaciones para detectar afirmaciones repetidas y abordar informaciones erróneas a escala global. Y la verdad que hacen un trabajo, a mí me parece espectacular. Tiene su propia página web, fullfact.org, y yo os animo a que de vez en cuando le peguéis un vistazo, porque en su propia página, en sus últimas verificaciones, tiene además, bueno, como hacen también nuestros verificadores españoles, tenéis lo más movido a nivel de desinformación, ya no solamente en Inglaterra, sino también con otros hechos a nivel internacional que sean importantes o que ellos consideren importantes, ¿no? Y hacen bastante relación entre muchas desinformaciones que se mueven en el ámbito británico y que luego, como nos pasa aquí, podemos encontrar los mismos contenidos con otros elementos en otros países, ¿no? Así que ahí lo tenéis, Full Fact. De Full Fact nos vamos al Fast Check. Al fact-checking. Nos vamos con nuestros políticos que, como todas las semanas, pues algo tenían que decir. Empezamos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en un acto con empresarios pues dijo que los pequeños comercios son muy importantes, y en concreto en la Comunidad de Madrid, dijo, operan más de 500.000 empresas, la gran mayoría son pymes, es decir, 9 de cada 10 tienen menos de 10 empleados. Esto es lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué es lo que ocurre, Lorenzo, cuando nuestros políticos hablan de cifras? Siempre meten la pata. Bueno, en este caso Neutral, ya sabéis que siempre se pone en contacto con el equipo de prensa del político de turno. Y como siempre, pues, o casi siempre, pues no ha obtenido respuesta respecto al equipo de prensa de Ayuso. Pero sí que se han ido a las fuentes para conocer ese número de empresas que operan en cada comunidad y las distintas características. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a los datos, ninguna de ellas avalaría esa afirmación de la presidenta madrileña. De hecho, el Directorio General de Empresas, el DIRCE, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en 2023, 4 de cada 10 empresas y pymes de Madrid contaban menos de 10 trabajadores. Y claro, de 4 de cada 10 a 9 de cada 10, pues hay una gran diferencia, ¿no? Y si nos vamos por comunidades autónomas, ese tanto por ciento, que nos iríamos a un valor relativo, por ejemplo, en Madrid, el 38,8% de empresas pymes con menos de 10 trabajadores, que sería lo que señalan los datos, nos vamos a datos de otras comunidades y nos encontramos que, por ejemplo, Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha son donde las pymes con menos de 10 trabajadores representan un mayor tanto por ciento, más del 44 y más del 43,8 respectivamente. Con lo cual, ni sería la única, ni tampoco sería la cantidad que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que sí que es la Comunidad de Madrid es la autonomía con más porcentaje de grandes empresas, es decir, aquellas que superan los 250 trabajadores. Y un 0,3% de las empresas madrileñas cuentan con más de dicho número de empleados. No es una gran cantidad, pero sí que es la más mayoritaria de todas las comunidades autónomas. Si lo comparamos, por ejemplo, con Extremadura, que tiene el más bajo, con un 0,05, bueno, pues sí que es importante. Así que lo sentimos mucho por Isabel Díaz Ayuso,
pero eso de 9 de cada 10 tienen menos de 10 empleados no es verdad. Sería como mucho 4 de cada 10. La próxima vez que lo lea mejor, porque, en fin. Nos vamos con el ministro de Política Territorial, con Ángel Víctor Torres, que en uno de los últimos plenos antes del pleno de la amnistía estuvo comentando ante la interpelación de la oposición sobre las reuniones de la conferencia de presidentes durante el gobierno de Pedro Sánchez. Torres dijo que quien incumplía el reglamento de la conferencia de presidentes fue Mariano Rajoy, porque la conferencia de presidentes la creó José Luis Rodríguez Zapatero, cierto, en 2007, con un reglamento de 1 al año. Y Feijóo, en referencia a Mariano Rajoy, que estuvo más de 6 años, hizo 2. En verdad quería decir Mariano Rajoy, claro, 2 en más de 6 años. Bueno, es decir, que Pedro Sánchez es más bueno que Mariano Rajoy. Es cierto que el PP incumplió el reglamento de la conferencia de presidentes durante el ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que en 6 años y medio solo se reunió en 2 ocasiones, mientras que en aquel momento el texto de ese reglamento exigía que se llevase a cabo 1 al año. Pero el ministro también, lo que ocurre que obvia que el PSOE también lo ha incumplido, porque la modificación de ese reglamento que se hizo en abril de 2022, el gobierno de Pedro Sánchez debía haber convocado a este órgano 2 veces al año, pero lleva sin hacerlo desde marzo de 2022. Como se puede comprobar en la propia página del Ministerio de Política Territorial, en total se han celebrado 26 encuentros de conferencias de presidentes desde su inicio en 2014. El mayor número de reuniones se ha realizado con el gobierno anterior de Pedro Sánchez, con un total de 20 entre los años 20 y 22. Acordaros aquellas extraordinarias que se realizaron por el tema del COVID, que ahí fue la mayoría de ellas, 14, en aquel tiempo de pandemia. Y de las 6 conferencias restantes de Sánchez con los presidentes autonómicos, otras 3 se llevaron a cabo en 2020, 2 en 2021 y la última el 13 de marzo de 2022, que precisamente también si recordamos un poco, acordaros que fue con el tema de la cooperación internacional para el impacto de la guerra en Ucrania. Pero sí que es verdad que Sánchez ha incumplido su propio reglamento, ya que debería haberse reunido esa conferencia de presidentes hasta en 3 ocasiones más. Una más en 2022 y las 2 restantes en 2023. Y hemos acabado 2023 y no se ha reunido con nadie. Está el hombre un poco ajetreado. Así que le vamos a decir que, vamos a ver, es una afirmación media verdad, media mentira. Es un poco engañoso porque sí que es verdad que hay datos que son reales, pero como bien dice Neutral, pues requiere de una información adicional y un contexto para que realmente sea una verdad. Así que lo dejamos así. Y Esther Muñoz. Nos vamos con la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, que acusó al gobierno de copiar las medidas propuestas por los populares en materia de educación después de que Pedro Sánchez, acordaos la semana pasada, anunció un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Por esto, ¿qué nos pasa siempre? Porque han salido el informe PISA y, como siempre, no nos va muy bien. O sea, siempre tenemos algún problema. En concreto, la dirigente popular dijo que el presidente Sánchez anunciaba el domingo el refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora después del desastre que ha sido PISA. Intentaba copiar las medidas que llevamos aplicando durante muchos años las comunidades autónomas del Partido Popular, que por cierto son las que estamos por encima de los primeros puestos en PISA. Bueno, se ha venido un poquito arriba, ¿eh? ¿Qué ocurre? Ya sabéis que el informe PISA evalúa ese conocimiento de los estudiantes en 3 áreas, en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias. Respecto a lo que dice, en este caso de Esther Muñoz, el ranking por comunidades varía en función de las asignaturas. Y si nos vamos a los datos de PISA,
pese a lo que afirma Esther Muñoz, no todas las comunidades autónomas del Partido Popular están entre las regiones con mejores resultados en el informe PISA. Y además hay que decir que en algunas comunidades autónomas con buenos resultados, pues hombre, acaban de llegar, que antes gobernaba otro partido político. En concreto, entre las 5 comunidades autónomas con mejores resultados en matemáticas, pues se han situado Castilla y León, del Partido Popular, Madrid, Partido Popular, Asturias, PSOE, Cantabria, PRC y La Rioja, el PSOE. Es decir, 2 del PP, 2 del PSOE y una del Partido de Cantabria, ¿no? La situación es similar en otras pruebas, como por ejemplo en comprensión lectora. Están los mejores datos en Castilla y León, Asturias, Madrid, Cantabria, Aragón, y también nos volvemos a encontrar pues con 2 gobernadas por el Partido Popular, 2 por el PSOE y nuevamente por el Partido Regionalista Cántabro, ¿no? Y la cola del ranking, porque también están los mejores, también están los peores datos, pues también difiere, ya que en este caso estaría Canarias, entonces gobernada por el Partido Socialista, Cataluña por Esquerra Republicana de Cataluña y Andalucía, gobernada por el Partido Popular. Así que, en fin, estas maneras de venirse arriba están un poco falseadas y no tienen ninguna explicación, tanto porque, en definitiva, estos datos provienen de hace un año donde la situación económica no era la situación política no era la misma en todas las comunidades autónomas, y porque tampoco significa que sea un partido político el que mejor dato en PISA tengan nuestros estudiantes. Así que, falso. Bueno, lo interesante sería que efectivamente esas medidas fueran positivas y efectivamente, y que sea positivo para nuestros estudiantes. Bueno, momento para reflexionar. Pues sí, porque os voy a traer, es un poquito largo. Quería traerlo hace ya tiempo, y ayer sabéis que a pesar de todo, y la verdad, pues era el Día Mundial por la Paz, que cada vez tenemos menos, y es un poema de un libro de los Amores Imparables de Marwan, y es para mí, por lo menos, es un homenaje a Palestina. Y en definitiva es para colaborar con ayudaagaza.com de UNRWA, a pesar de todo lo que se está haciendo en contra de esta comisión por los refugiados palestinos. Y si os ha gustado, si os gusta lo que os vamos a poner, que es Palestina 1950-1967, os animo a que busquéis su Nana a Palestina, a favor de ese 70% de muertos en Palestina que son niños. Así que vamos a escuchar el poema de Marwan. Genial. La verdad que sí, es impresionante. Tiene, la verdad que si os ha gustado, os puedo decir que Marwan ha compuesto una nana palestina que continúa con estos poemas, y es un canto suave, preciosa, una canción preciosa, para una tierra que nunca puede dormir, y especialmente por ese 70% de muertos en Palestina que son niños. De esta manera colabora con UNRWA. Gracias a una institución como UNRWA, familias como la de Marwan, su familia, sus padres pudieron empezar la vida en otro lugar, evidentemente fuera de Palestina, y compartiendo esta canción de Nana Palestina, pues se colabora para la población refugiada de Palestina. Como ellos dicen, todavía siguen en pie, y ojalá entendamos y humanicemos los conflictos bélicos, porque será de la única manera que consigamos un final
de tanta pena y tanta desgracia. Pues bueno, llegamos al final. Llegamos al final, Lorenzo. Hemos llegado a el último puntito de este Desmontando Bulos. Volveremos la semana que viene. Acordaros que tenemos ahí al lado, ¿cómo se llama? El día 2 es la Virgen de la Candelaria. Acordaros que si llueve, pues genial, pero como no llueva, tenemos invierno por delante, según la tradición. Así que me parece que vamos a por lo segundo. Y nosotros pues nos volveremos a ver el próximo miércoles por aquí y os deseo lo mejor, como siempre. Lorenzo, ha sido un placer estar aquí nuevamente contigo y nada, buena semana para todos. Se os quiere muchísimo, niños. El placer es mío. Besiños, hasta la semana que viene.